Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Teresa, pero en mi casa me dicen Tere. Vengo de un pueblo en Hidalgo y desde hace 3 años trabajo como empleada doméstica en la casa de la familia Herrera, en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Cuando llegué, me sentí afortunada. Tenía mi propio cuarto de servicio, comida incluida y un sueldo que me permitía mandar dinero a mi mamá cada quincena. La señora Gabriela, la dueña de la casa, siempre fue correcta conmigo. Exigente, pero justa. La casa es grande, de 2 plantas, con un patio trasero donde cuido unas macetas de bugambilias y un perro labrador llamado Bruno. El señor Arturo, el esposo, casi nunca está. Viaja mucho por trabajo. Solo veía a su hijo Luis los fines de semana, porque estudiaba en Monterrey. Pero en marzo todo cambió. Luis regresó a vivir a la casa por un tiempo después de dejar la universidad. La primera vez que lo vi de nuevo fue un lunes por la tarde, cuando llegué del súper cargando 2 bolsas grandes. Estaba en la sala, tirado en el sillón, viendo la televisión. «¿Qué tal, Tere?», me dijo con una sonrisa ladeada. «Buenas tardes, joven», respondí, siguiendo hacia la cocina. Al principio, pensé que su forma de mirarme era solo curiosidad, pero pronto empecé a notar que se quedaba parado en las puertas, observándome cuando trapeaba o lavaba los platos. Una tarde, mientras tendía ropa en la azotea, escuché pasos detrás de mí. Era Luis. «Oye, ¿tú tienes novio?», preguntó, como si fuera una plática normal. «No, joven, y mejor vaya a hacer otra cosa, que aquí hay mucho trabajo», contesté, intentando que mi voz sonara firme. Se rió y se fue. Pero desde ese día, las coincidencias se volvieron frecuentes. Aparecía en la cocina cuando yo estaba sola, entraba al cuarto de lavado sin avisar, o me hablaba por mi nombre desde la planta baja para que bajara a ayudarle con algo que resultaba no existir. El colmo llegó un viernes por la noche. La señora Gabriela y el señor Arturo habían salido a cenar y yo estaba terminando de limpiar la cocina. Luis entró, cerró la puerta y se recargó contra ella. «Ya me dijiste que no tienes novio», dijo. «Eso está bien». El tono de su voz me puso la piel tensa. Me acerqué al fregadero, tratando de poner distancia. «Joven, si necesita algo, espere a que lleguen sus papás», le dije. Él dio un paso hacia mí. «Relájate, Tere, solo quiero platicar». Pero su mirada no era de plática. Levanté la voz y le pedí que se saliera. Él se rió, pero salió caminando despacio. Esa noche, cerré con seguro la puerta de mi cuarto y puse una silla atrancada. Dormí mal, escuchando cualquier ruido en el pasillo. Los días siguientes fueron peores. Una mañana encontré la puerta de mi cuarto entreabierta, aunque yo estaba segura de haberla cerrado. No faltaba nada, pero mis cosas estaban movidas, mi cepillo en otro lugar, mi ropa doblada diferente. Un martes, mientras limpiaba el baño de visitas, escuché el clic de una cámara de celular. Me giré rápido, pero solo alcancé a ver a Luis caminando hacia las escaleras con el teléfono en la mano. Esa noche, llamé a mi mamá desde un teléfono público. Le conté lo básico, sin entrar en detalles para no preocuparla demasiado. Ella me dijo que mejor renunciara y me regresara al pueblo. Pero yo no podía, necesitaba el dinero. El jueves, la tensión llegó al límite. Eran las 8 de la noche. La señora Gabriela estaba en una reunión y el señor Arturo de viaje. Estaba preparando la cena cuando Luis entró a la cocina y sin decir nada, se acercó demasiado. Sentí su mano rozar mi brazo. «Ya, joven, basta», dije, intentando apartarme. Pero me tomó de la muñeca, no con fuerza para lastimarme, pero sí para que no pudiera moverme. «Solo quiero hablar», repitió, acercándose más. Me solté con un tirón y salí corriendo al patio trasero. Bruno empezó a ladrar como loco. Luis se quedó en la puerta, sonriendo como si todo fuera un juego. «Algún día no vas a poder correr, Tere», dijo, antes de entrar de nuevo a la casa. Esa frase me acompañó toda la noche.
Decidí que no podía seguir así. Al día siguiente, temprano, le pedí a la señora Gabriela hablar en privado. Le conté lo que había pasado, sin exagerar, pero sin suavizar. Ella me escuchó seria, sin interrumpirme. Luego, suspiró. Luis es complicado, pero yo me encargo. No sé qué hizo ni qué le dijo, pero ese mismo fin de semana Luis se fue de la casa a visitar a unos amigos. Desde entonces, no ha vuelto. Yo sigo trabajando aquí, pero ahora siempre cierro mi cuarto con llave y nunca me quedo sola con ningún miembro de la familia. Porque aprendí que el peligro no siempre viene de la calle. A veces vive detrás de la puerta del pasillo y se disfraza con el apellido de los que te dan trabajo. Me llamo Mariela y desde hace 4 años trabajo como empleada doméstica. Empecé limpiando oficinas, pero después entré a trabajar en casas particulares porque el pago era mejor y el trato, en teoría, más personal. La historia que voy a contar pasó hace poco más de un año, en una casa grande en Lomas de Chapultepec, donde todo brillaba, pero la gente dentro no tenía nada de luz. Me contactó la señora Cristina, una mujer de unos 50 y tantos, delgada, siempre maquillada y con una voz que sonaba amable, aunque sus ojos no acompañaban el tono. Me ofreció un sueldo atractivo y me dijo que viviría en la casa, con habitación y comida. El único detalle era que no podía recibir visitas y que debía avisar si quería salir en mis días libres por seguridad. Acepté. La casa era enorme, con 3 plantas, ventanales amplios y rejas altas que rodeaban el perímetro. El portón eléctrico daba a una cochera donde siempre había estacionadas 2 camionetas de lujo. En la parte trasera, un pequeño jardín con una fuente que nunca funcionaba. Los primeros días todo fue normal: limpiar, lavar, planchar. La señora salía casi todas las tardes y regresaba entrada la noche. El señor, según ella, vivía en el extranjero. A veces venían visitas que no me presentaban. Yo solo servía café y me retiraba. La primera señal rara apareció en mi segunda semana. Me di cuenta de que las llaves de la puerta principal no estaban en el llavero de servicio. Pensé que sería una cuestión de control, pero un sábado por la mañana, cuando intenté salir al Oxxo a comprar shampoo, encontré la puerta cerrada con llave por fuera. Busqué a la señora y le pregunté: «Ay, Mariela, es que no quiero que salgas sola, aquí asaltan mucho. Si necesitas algo, me dices y yo te lo traigo». Me incomodó, pero no quise discutir. Al día siguiente, lo mismo, puerta cerrada. Me resigné a pensar que era su forma de protegerme. Con el tiempo, noté que las ventanas del cuarto de servicio tenían barrotes y que las demás daban a un patio interior, nunca a la calle. Las llaves de la reja del jardín también estaban ausentes. Una noche, mientras acomodaba la despensa, escuché voces en la cocina. La señora hablaba con un hombre al que no había visto antes. Se notaban tensos. «Ella no sabe nada», dijo él. «Más le vale que no», respondió la señora. Esa frase me dio un vuelco en el estómago. A partir de entonces, empecé a notar otras cosas. Llamadas que contestaba en susurros, visitas nocturnas que entraban por la cochera, cajas que guardaban en un cuarto bajo llave. Y algo más inquietante: cada vez que yo caminaba por ciertas áreas, encontraba las puertas cerradas o escuchaba el clic de los seguros apenas pasaba. Una mañana, mientras barría el pasillo de la planta alta, la señora me llamó desde la escalera. «Mariela, hoy no bajes al sótano». No sabía ni dónde estaba ese sótano. Nunca me habían dicho que existía. Esa noche no pude dormir. Me levanté y con cuidado bajé a la planta baja. Cerca de la cocina vi una puerta metálica que siempre había estado cubierta por una cortina larga. Tenía 3 candados. Me agaché y pegué el oído. Juraría que escuché un ruido sordo, como un golpe o un arrastre. De pronto, una voz seca detrás de mí: «¿Qué haces aquí?». Era la señora, en bata y con el cabello suelto, mirándome como si fuera un ladrón. «Nada». Escuché un ruido. No dijo nada. Solo me tomó del brazo y me llevó a mi cuarto. Esa noche escuché cómo cerraban mi puerta con llave desde afuera. A partir de ahí, el ambiente cambió. Ya no me hablaba con amabilidad fingida.
Era puro control, horarios, tareas y órdenes. Yo no salía nunca, y cuando preguntaba por mis días libres, decía que ya habría tiempo. Un jueves por la tarde, mientras lavaba ropa, escuché un golpe fuerte, esta vez más claro, y un quejido. Venía del sótano. La señora no estaba en casa. El corazón me latía como si quisiera romperme el pecho. Busqué por toda la cocina, y en un cajón escondido, encontré un manojo de llaves. Probé varias hasta que un candado cedió. Luego otro. El tercero no abrió, así que usé una tijera de podar para reventarlo. Abrí la puerta y un olor penetrante me golpeó. Humedad, encierro, sudor viejo. Bajé unos escalones y en la penumbra vi a un hombre sentado en una silla, con las manos atadas y una venda en los ojos. ¿Quién es?, me preguntó, con la voz seca. Le dije que estaba ahí para ayudarlo, pero antes de poder desatarlo, escuché el ruido del portón eléctrico. La señora había llegado. Subí de golpe, cerré la puerta y volví a poner 2 candados. Guardé las llaves y regresé a la lavandería, tratando de calmar mi respiración. Esa noche no dormí. Al amanecer, cuando ella se fue, corrí al teléfono de la cocina y marqué a un número de la policía que me había aprendido de memoria. No di mi nombre, solo la dirección y lo que había en el sótano. Esa misma tarde, la casa se llenó de sirenas. Policías y agentes entraron por la fuerza. Me apartaron, me preguntaron cosas rápidas y bajaron al sótano. La señora intentó decir que no sabía nada, pero se la llevaron. A mí me dejaron ir después de dar mi declaración. No regresé a esa casa. Volví a vivir con mi hermana en Iztapalapa y tomé trabajos por horas en distintas casas. Pero todavía, algunas noches, cuando escucho el ruido de una llave cerrando una puerta, me viene esa sensación de estar atrapada y no saber cuánto tiempo pasará antes de que alguien abra desde afuera. Me llamo Teresa Nava, tengo 43 años y trabajo como empleada doméstica desde que tenía 15. He pasado por muchas casas, algunas humildes, otras tan grandes que parecían hoteles, pero ninguna me marcó tanto como la casa de los Vergara, en Las Lomas, donde trabajé durante casi 3 años. Entré ahí por recomendación de una vecina. Me dijeron que pagaban bien, que daban comida y que el trato era respetuoso. La señora Elena, dueña de la casa, me recibió con una sonrisa fría y un vistazo de arriba abajo. Me puso a cargo de la limpieza general y de vez en cuando de servir en comidas y reuniones. Al principio, todo parecía normal. La casa era enorme, pisos de mármol, escaleras anchas, un comedor con mesa para 12 personas. Yo llegaba a las 7 de la mañana y me iba a las 6 de la tarde. Tenía media hora para comer, siempre en la cocina, separada de la familia. Pasaron los meses y empecé a notar cosas raras. La señora tenía un carácter cambiante. Un día me agradecía y al otro me gritaba por un vaso fuera de lugar. Su esposo, don Guillermo, casi nunca estaba. Los hijos, ya grandes, apenas cruzaban palabra conmigo. Una tarde de agosto, la señora me llamó a su estudio. Sobre el escritorio había un sobre blanco. Lo empujó hacia mí. «Teresa, encontré esto en la caja del té de manzanilla», dijo. «Son 1000 pesos. ¿Tú los pusiste ahí?». Negué con la cabeza, confundida. «No me mientas, solo tú y yo usamos esa alacena». «Se lo juro, señora, yo no puse nada ahí». Me miró en silencio, como evaluándome. Luego dijo: «Voy a creerle, por ahora. Pero si vuelve a pasar, no solo la despido, me encargo de que nadie la contrate». Salí del estudio con las piernas temblando. No entendía qué había pasado, pero algo me decía que no era un error. Los días siguientes fueron tensos. La señora empezó a dejarme pruebas: un anillo en el baño, un billete doblado en el pasillo, una pulsera sobre la lavadora. Siempre me preguntaba si yo los había tomado. Yo siempre decía que no, pero su mirada se volvía más dura. Una mañana, mientras limpiaba el comedor, escuché su voz en la sala contigua, hablando por teléfono. «Sí, ya está todo listo. Hoy mismo la agarro con las manos en la masa. No me importa si llora». Me quedé quieta, con el trapo en la mano. Supe que hablaba de mí. Esa misma tarde, cuando estaba a punto de irme, me pidió que limpiara el vestidor.
No era parte de mis tareas, pero acepté. El vestidor olía a perfume caro y tenía más zapatos de los que yo podría usar en toda mi vida. Mientras acomodaba una fila de blusas, vi algo brillar en el suelo, un collar de oro. Me agaché para levantarlo, y en ese instante la señora entró, acompañada de una mujer que yo no conocía. «¿Qué está haciendo?», preguntó, con una voz que me heló la sangre. «Solo estaba limpiando y vi esto tirado». «Claro, y justo iba a desaparecer, ¿verdad?», me interrumpió. La otra mujer sacó un celular y empezó a grabarme. «Aquí está, señora, agarrando las cosas». Yo no sabía qué hacer. «Voy a llamar a la policía», dijo la señora. «Y olvídese de trabajar en otra casa. Voy a poner su nombre en todos lados». El miedo me apretó el pecho. Tenía 2 hijos en secundaria y ese trabajo era lo único que mantenía la casa. Si ella cumplía su amenaza, no encontraría empleo en meses. «Por favor, señora, no es lo que parece». Se inclinó hacia mí y susurró: «Si quiere que esto se olvide, renuncie hoy mismo y no diga nada de lo que ha visto aquí». Me quedé callada. No sabía qué había visto según ella, pero entendí que quería que me fuera. Al día siguiente, sin dormir y con los ojos hinchados, fui a la casa y le entregué mi carta de renuncia. Ella la recibió con una sonrisa satisfecha. No me fui directo a casa. Pasé por la panadería de un amigo y le conté, a medias, lo ocurrido. Él me dio un consejo que me salvó. «No dejes que te cierren la boca. Si no hiciste nada, que quede por escrito». Ese mismo día fui al Ministerio Público y dejé una declaración explicando que había sido presionada para renunciar bajo una acusación falsa. No tenía muchas esperanzas, pero al menos quedaría un registro. Pasaron unas semanas sin noticias, hasta que un vecino de la señora me dijo que en esa casa había entrado gente del SAT y de la policía ministerial. Nunca supe exactamente qué buscaban, pero entendí que mi salida había sido para quitar de en medio a una testigo incómoda. Ahora trabajo en otra casa, más pequeña, con una familia que me trata bien. Pero cada vez que veo un objeto brillante en el suelo, mi primer impulso es no tocarlo. Porque sé que, en un segundo, la vida puede cambiar no por lo que hiciste, sino por lo que alguien quiere que parezca que hiciste. No sé en qué momento se me olvidó lo que era descansar. Tal vez fue después del segundo mes trabajando en la casa de los Aguilar, o quizá desde la primera semana, cuando me di cuenta de que en esa casa las horas no tenían sentido y el cansancio no se acumulaba, se convertía en parte de una misma. Yo venía de un pueblito en Guerrero, empujada por la necesidad. Tenía a mi mamá enferma y a mis 2 hijos con mis tías. Una vecina me dijo que en la Ciudad de México conocía a una señora que necesitaba empleada de planta, con buen pago y todo incluido. El trato sonaba justo: cuarto propio, comida y descanso un día a la semana. Me dijo que era una casa grande, en una colonia bonita. La primera vez que crucé la reja, sentí que estaba entrando a otro mundo. La casa era enorme, de 3 pisos, con ventanales que dejaban ver muebles que costaban más de lo que yo ganaría en años. Me recibió la señora Lucía, con un vestido beige y un perfume fuerte que me mareó. No me ofreció asiento. «Aquí se trabaja mucho, muchacha», me dijo, mirándome de arriba abajo. «Pero si eres cumplida, te va a ir bien». La primera semana fue pesada, pero soportable. Levantarme a las 5 para preparar el desayuno, limpiar la cocina, lavar baños, sacudir, planchar y estar lista para servir la comida a la 1. Lo que no me dijeron era que la señora tenía 2 hijos adultos, cada uno con su carácter, y un esposo que llegaba de madrugada exigiendo cena caliente. Poco a poco, los descansos se acortaron. Si terminaba de limpiar antes de la comida, me pedían que lavara el coche o que ayudara a mover muebles. Por la noche, cuando pensaba que podía acostarme, sonaba la voz de la señora desde el interfono. «María, sube con una jarra de agua. María, plancha esta blusa que necesito para mañana. María, limpia el espejo del pasillo». No importaba la hora. A veces eran las 2 o las 3 de la madrugada. Al principio pensé que eran excepciones, pero no. En esa casa, dormir más de 4 horas seguidas era un lujo. El cuarto que me dieron estaba en la azotea,
al lado del cuarto de servicio donde guardaban herramientas. No tenía cerradura, solo un pasador por dentro, y la ventana daba a un muro gris. La cama era un catre y las sábanas, ásperas. La señora decía que podía comer lo que quisiera, pero en realidad solo podía comer lo que sobraba. Si preparaba pollo al horno para ellos, a mí me tocaban los huesos y un poco de ensalada vieja. El pago, que me habían prometido, bueno, resultó ser una cantidad que apenas alcanzaba para mandar algo a mi mamá y comprar un par de cosas personales. Y siempre se retrasaba porque el señor anda ocupado con los negocios. A partir del tercer mes, empecé a sentir que mi cuerpo no me respondía igual. Las manos se me agrietaban por el cloro y a veces me mareaba al bajar las escaleras, pero la señora no aceptaba excusas. Si no puedes con el ritmo, hay muchas que quieren el trabajo, me decía, como recordándome que no tenía opciones. Un sábado, que supuestamente era mi día de descanso, me pidió que la acompañara a hacer compras. Salimos a las 8 de la mañana y regresamos a las 6 de la tarde, cargando bolsas pesadas que ella solo señalaba y yo levantaba. Esa noche no pude dormir del dolor en la espalda. Empecé a notar otras cosas. El señor Aguilar me miraba demasiado cuando me cruzaba en la cocina y un par de veces entró al cuarto de servicio sin tocar. Decía que buscaba herramientas, pero no dejaba de observarme. Eso me empezó a dar miedo. Una noche, mientras lavaba trastes cerca de la medianoche, escuché la voz del señor detrás de mí. «No deberías trabajar tanto», dijo, acercándose. «Ven, tómate algo conmigo». Me inventé que tenía que subir ropa al tendedero y me encerré en mi cuarto. Esa vez puse una silla contra la puerta. Al día siguiente, la señora me reclamó que por qué no había servido la mesa para su esposo. Me acusó de malagradecida y de faltar al respeto a la casa. «Aquí se paga y se obedece», dijo, con los ojos fríos. Fue entonces cuando supe que tenía que irme. No podía más. Esa semana esperé a que me dieran mi pago, pero la señora dijo que no tenía cambio y que me lo daría la próxima. No la esperé. El jueves, antes del amanecer, metí mi ropa en una bolsa negra y salí por la puerta lateral, la que usaba el jardinero. Caminé hasta la avenida con el corazón latiendo en el cuello, temiendo que me llamaran o me alcanzaran. Tomé el primer camión hacia la terminal y con lo poco que llevaba, compré un boleto para regresar a Guerrero. En el camino, mientras el autobús se alejaba de la ciudad, me di cuenta de que llevaba meses sin ver el cielo sin rejas o muros altos. Esa sensación de aire libre, aunque mezclada con el miedo de no saber qué haría después, valía más que cualquier peso que la señora me hubiera dado. A veces sueño con la casa de los Aguilar, interminables escaleras, voces que me llaman de cuartos que no termino de encontrar, y el sonido del interfono rompiendo el silencio. Pero despierto sabiendo que, aunque ahora tenga menos dinero, recuperé algo que en esa casa parecía prohibido: la posibilidad de dormir sin que nadie me despierte para limpiar lo que no ensucié. Me llamo Mariana y soy originaria de un pueblo pequeño en la Sierra de Guerrero. Vine a la Ciudad de México buscando trabajo cuando tenía 18 años, siguiendo a mi tía que llevaba años trabajando como empleada doméstica en casas de la colonia del Valle. Desde entonces he pasado por varias casas, cuidando niños, cocinando, limpiando, lo normal. Nunca me había metido en problemas hasta que llegué a trabajar con la señora Aurora. La conocí a través de una agencia. Su casa estaba en una calle tranquila, con árboles altos y portones eléctricos. La primera vez que entré, me impresionó. Piso de mármol, cuadros caros, un olor a perfume caro flotando en el aire. Ella me recibió con una sonrisa muy medida, como si hubiera practicado en el espejo. «Aquí la puntualidad y la discreción son lo más importante», me dijo, sin rodeos. «También necesito tener tus papeles para registrarte en la nómina». No me pareció extraño. Le entregué mi credencial de elector, mi acta de nacimiento y mi CURP. Las guardó en un sobre manila, lo cerró y lo puso en un cajón con llave en su escritorio. «Es por seguridad», aclaró. «Así no se pierden». Los primeros días fueron tranquilos. Me levantaba a las 6
preparaba el desayuno para ella y su esposo, limpiaba la casa, hacía la comida. No había niños y casi siempre estaban fuera. El trabajo era mucho, pero no pesado. La primera señal rara fue a la segunda semana. Quise abrir una cuenta en el banco para depositar mis ahorros, pero no tenía mi credencial. Le pedí a la señora que me la prestara para hacer el trámite. Ay, Mariana, qué coincidencia. Justo la necesito para un registro que estamos haciendo, me dijo. En cuanto termine, te la doy. Acepté. Pensé que era una cuestión de días. Pasó una semana y nada. Cuando volví a pedirla, se molestó. No desconfíes, mija. Si tienes algo que esconder, mejor dímelo. No supe qué contestar. Con el tiempo, noté otras cosas raras. La señora siempre me pedía que no hablara con los vecinos. Si iba al mercado, tenía que ir directo y regresar. Un par de veces la escuché hablando por teléfono sobre cuestiones legales y gente que no sabe con quién se mete. Una noche, mientras lavaba los trastes, su esposo me hizo una pregunta extraña. ¿Tienes familiares aquí en la ciudad? Le dije que no, que todos estaban en Guerrero. Sonrió, como si esa respuesta le sirviera para algo. Al tercer mes, ya estaba desesperada. Necesitaba mi credencial para hacer unos trámites de salud. Decidí que, al día siguiente, la pediría con firmeza. Pero esa noche, mientras la señora estaba en una reunión, escuché un golpe de viento que abrió la puerta de su estudio. Vi el escritorio y el cajón con llave. No pensé mucho. Entré, revisé y encontré la llave en una cajita de té. Abrí el cajón. Ahí estaba el sobre con mis papeles y otros sobres con documentos de más personas. Había credenciales, pasaportes, incluso certificados escolares. Reconocí el nombre de otra muchacha que había trabajado antes conmigo en otra casa. Sentí un escalofrío. Tomé mi sobre y me lo guardé bajo la blusa. Iba a cerrar cuando escuché el portón eléctrico abrirse. Me apuré a cerrar el cajón y dejar todo como estaba. Esa noche casi no dormí. Al amanecer, tomé mi mochila y me acerqué a la cocina. La señora estaba ahí, tomando café. Me miró fijamente. ¿Y esa mochila?, preguntó. Voy a mi pueblo, señora. Unos días. Ah, ¿sí?, sonrió, pero sus ojos no. Lástima que tus papeles los tengo yo. El corazón me dio un vuelco. Me llevé la mano a la blusa, sintiendo el sobre. No dije nada. Caminé hacia la puerta. Fue entonces cuando escuché sus pasos detrás de mí. Dámelos, ordenó. Me giré y vi que tenía las manos en la cintura, como si esperara que obedeciera. No, señora, dije, con la voz temblando. Son míos. Nos quedamos viéndonos unos segundos. Luego, ella dio un paso atrás y sin decir más, se metió al estudio. No esperé a ver qué hacía. Salí de la casa y caminé rápido hasta la avenida. No fui directo a la terminal. Me metí en un café internet y escaneé todos mis documentos. Luego llamé a mi tía y le conté todo. Me dijo que conocía a otra muchacha que también había perdido sus papeles trabajando ahí y que después los usaron para abrir cuentas a su nombre. Me fui a Guerrero esa misma tarde. Nunca regresé a esa casa. Un mes después, me enteré de que la señora había cerrado el contrato con la agencia y que nadie sabía dónde estaba. Yo sí sabía. Estaba en algún lugar, con un cajón lleno de vidas ajenas, listas para ser usadas. Por eso, ahora, cuando alguien me pide mis documentos por seguridad, lo pienso 2 veces. Porque aprendí que, en manos equivocadas, tu nombre puede ser más peligroso que cualquier arma. Cuando acepté trabajar en la casa de los Sandoval, pensé que por fin había encontrado un empleo estable. La señora me entrevistó en una cafetería de Polanco, con voz suave y modales cuidadosos. Me ofreció un buen sueldo, prestaciones y descansos cada 15 días. Después de un par de meses limpiando casas por horas y cuidando niños en colonias lejanas, eso me pareció un lujo. La casa quedaba en una privada silenciosa, con portones automáticos y cámaras en cada esquina. Era grande, de 2 pisos, con ventanales que daban a un jardín impecable. Mis labores eran claras: limpiar, lavar, planchar y ayudar en la cocina. La señora pasaba la mayor parte del día en su oficina y el señor, su esposo,
Viajaba mucho por negocios. Al principio, todo fue tranquilo. Los primeros días fueron de limpieza profunda, pisos encerados, plata pulida, cortinas lavadas. La señora siempre me hablaba con cortesía y hasta me ofrecía café. Pero la primera vez que el señor regresó de viaje, noté un cambio. Era un hombre alto, con el cabello entrecano y un tono de voz grave que imponía. Esa mañana entró a la cocina sin saludar y me pidió un café como a él le gustaba. Yo no sabía cómo, así que improvisé. Cuando se lo llevé, lo probó y lo dejó sobre la mesa con un golpe seco. «Así no», dijo, mirándome como si hubiera cometido un delito. Pensé que solo estaba cansado, pero en los días siguientes se volvió más directo. Si encontraba polvo en un mueble, me lo señalaba con el dedo. Si una camisa quedaba mal planchada, la tiraba sobre la mesa. No gritaba, pero su mirada pesaba. La señora no intervenía. Incluso parecía más nerviosa cuando él estaba en casa. Una tarde, mientras limpiaba la sala, me pidió que subiera a aspirar su oficina. No solía entrar ahí, pero obedecí. Sobre el escritorio había papeles y una carpeta abierta. Apenas pasé la aspiradora por la alfombra, él entró de golpe. «¿Quién te dijo que tocaras eso?», preguntó, y antes de que pudiera responder, me sujetó del brazo con fuerza. El apretón me hizo doler hasta el hueso. Me soltó con un empujón y me ordenó salir. Esa noche me fui a dormir con el brazo marcado de rojo. Los días siguientes fueron más tensos. Me hablaba en tono cortante, me seguía con la mirada mientras trabajaba y encontraba excusas para llamarme. Una mañana me pidió que lo ayudara a mover unas cajas al garaje. Cuando bajamos, cerró la puerta detrás de nosotros. «Eres lenta, inútil y descuidada», dijo, acercándose demasiado. Su aliento olía a whisky. Di un paso atrás, pero él me tomó de los hombros y me empujó contra la pared. El golpe me sacó el aire. Traté de zafarme, pero me apretaba fuerte. «Aquí mando yo», susurró, y entonces me dio una bofetada. El sonido rebotó en el garaje como un disparo. Me ardió la mejilla y sentí que las lágrimas querían salir, pero no le di ese gusto. «Suélteme», dije, con la voz temblando. Por un instante pensé que me golpearía otra vez, pero la puerta se abrió. Era la señora. Se quedó paralizada, mirándonos. Él la miró con frialdad y dijo: «Está bien, ya acabamos». Pasó junto a ella y subió sin decir nada más. La señora no me preguntó si estaba bien, solo me dijo que siguiera trabajando. Esa noche, en mi cuarto de servicio, no pude dormir. Sentía miedo, pero también rabia. No tenía a dónde ir y no quería regresar a limpiar casas por horas. Sin embargo, entendí que si me quedaba, algo peor podía pasar. Al día siguiente, fui más temprano al mercado a comprar víveres para la casa. En el camino, entré a una caseta y llamé a mi hermana. Le conté todo. Ella me insistió en que denunciara, pero yo sabía lo difícil que era que la policía actuara en estos casos. Aún así, acordamos que si no la llamaba en la noche, ella vendría por mí. Por la tarde, el señor volvió a buscarme en el garaje. Esta vez, cerró con llave. «Todavía no aprendes», dijo, avanzando. Sentí el corazón golpeándome el pecho. Entonces recordé la botella de limpiador que había dejado sobre la mesa. La tomé y cuando estuvo a un paso, le rocié el líquido en la cara. Él gritó y retrocedió, cubriéndose los ojos. Aproveché para correr hacia la puerta, le quité la llave del bolsillo y salí. Corrí por la privada hasta la caseta de vigilancia. El guardia me miró sorprendido, pero cuando le dije que llamara a la policía, dudó. No esperé. Salí a la calle y tomé el primer taxi. Esa noche dormí en casa de mi hermana. Al día siguiente, con ella y un amigo abogado, fui a presentar la denuncia. No sé en qué terminó para él, pero yo nunca volví a la casa del portón azul. Todavía sueño con esa bofetada y con el sonido seco en el garaje. Y aunque volví a trabajar en otras casas, aprendí a fijarme más en las miradas y los silencios. Porque hay empleos que se pagan bien, pero con un precio que no pienso volver a pagar. Me llamo Magdalena y llevo más de 20 años trabajando como empleada doméstica.
He servido en casas grandes y chicas, cuidando niños, cocinando, limpiando, siempre de manera discreta. La regla que me enseñó mi madre, que también trabajó de esto, fue clara. Los ojos abiertos para el trabajo, pero cerrados para lo demás. En abril del año pasado me contrataron en una casa en Lomas de Chapultepec. Era una mansión de 3 pisos, con jardín trasero y cámaras en cada esquina. La dueña, la señora Camila, vivía sola desde que su esposo trabajaba en el extranjero, según ella. Nunca me explicó a qué se dedicaba, pero la casa siempre estaba llena de botellas caras, relojes de lujo y visitas de hombres que llegaban en camionetas polarizadas. Al principio pensé que sería como cualquier otro empleo, llegar temprano, dejar todo limpio y salir antes de que oscureciera. Pero la rutina cambió rápido. Una mañana, mientras limpiaba la sala, vi que en la mesa había un maletín abierto. Dentro, fajos de billetes envueltos en bandas de papel. No eran unos cuantos, sino varios paquetes. Los conté con la vista, mínimo 1 millón de pesos. Cerré el maletín y seguí trapeando, como si nada. Ese mismo día, escuché a la señora Camila hablando por teléfono en la terraza. Diles que el cargamento estará listo el viernes. Sí, que usen la ruta de siempre, la de Toluca. No quise entender más. 2 días después, llegó un hombre que no había visto antes. Moreno, tatuajes en los brazos, sonrisa apenas dibujada. Traía una caja de cartón cerrada con cinta. Me la entregó sin decir nada y se fue. A los pocos minutos, la señora me dijo: «Guárdala en el closet del cuarto de visitas. Nadie la toca». La caja pesaba poco, pero sonaba como si dentro hubiera bolsas pequeñas que se movían. La dejé donde me dijo y cerré con llave. Esa noche no pude dormir. En mi cabeza, la caja se hacía más grande y la casa más pequeña. El lunes por la mañana, mientras barría la entrada, escuché gritos adentro. Me asomé y vi a 2 hombres discutiendo con la señora Camila. «La policía ya agarró a uno de los choferes», dijo uno, con voz tensa, «y traía mercancía». «Pues que aguante la boca cerrada», respondió ella, fría. Sentí que me veían y bajé la mirada, fingiendo seguir barriendo. Pero al pasar junto a mí, uno de ellos me miró con calma, como evaluando si había escuchado demasiado. Esa misma semana, la señora me pidió que me quedara más tarde porque iba a recibir visitas importantes. Llegaron 4 camionetas y de ellas bajaron hombres armados, con radios y mochilas. Me ordenaron quedarme en la cocina y no salir, pero desde ahí escuchaba fragmentos de conversación. Cargamento, protección, códigos. El olor a cigarro y perfume caro se mezclaba con el del guiso que estaba preparando. De pronto, uno de los hombres entró a la cocina y me pidió un café. Lo serví con manos temblorosas. Él me miró y dijo: «Sabe que en esta casa no pasa nada, ¿verdad?». No supe si era una pregunta o una advertencia. Pasada la medianoche, mientras sacaba la basura al jardín, vi algo que me heló. En el cobertizo, bajo la luz tenue, 2 hombres descargaban bolsas negras grandes de una camioneta. Una de ellas se rasgó y dejó ver paquetes rectangulares envueltos en cinta canela. Uno de los hombres se dio cuenta de que estaba ahí. Se me quedó viendo, luego cerró la bolsa y la aventó con fuerza dentro del cobertizo. No dijo nada, pero su mirada me dejó claro que había cruzado una línea invisible. Al día siguiente, inventé que mi madre estaba enferma y pedí permiso para salir antes. Me fui directo a casa de mi hermana, que vive en Iztapalapa. Le conté todo. Me dijo que lo dejara así, que no volviera y que no hablara con la policía. «Magda, esa gente tiene ojos en todas partes». Esa tarde recibí una llamada de la señora Camila. «Magdalena, mañana la necesito temprano. Y olvídese de lo que vio anoche. No le conviene recordarlo». Sentí un nudo en el estómago. Al amanecer, pasé por la casa solo para entregar las llaves. No quise entrar. Las dejé en el buzón con una nota que decía que no podía seguir trabajando. Esa misma noche, mientras cenaba con mi hermana, vimos en las noticias que en la carretera a Toluca habían decomisado una camioneta con armas y droga. Decían que estaba relacionada con un grupo que operaba en la ciudad. Reconocí el modelo. Era igual a las que llegaban a la casa de la señora Camila.
Nunca volví a Lomas de Chapultepec. Cambié de número, de ruta y de clientes. Ahora trabajo limpiando oficinas, de día, sin cajas misteriosas ni maletines llenos de billetes. Pero todavía, cuando paso cerca de una camioneta polarizada, aprieto el paso. Porque aprendí que hay suciedad que no se barre y que si la ves, lo más seguro es alejarte antes de que te quieran limpiar a ti. Me llamo Maribel y llevo más de 15 años trabajando como empleada doméstica. He pasado por muchas casas, familias de todo tipo, algunas que me trataron como de la familia y otras que me veían como si fuera invisible. Siempre he creído que mi trabajo habla por mí. Limpiar, cocinar, cuidar, sin meterme en problemas. Pero lo que viví hace unos meses me enseñó que a veces tu reputación puede romperse en un segundo, incluso sin haber hecho nada. A principios de enero entré a trabajar en una casa grande en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Era propiedad de la señora Patricia, una mujer de unos 60 años, viuda, siempre vestida impecable y con un tono de voz que parecía dulce, pero tenía filo. Vivía sola, aunque sus hijos la visitaban los fines de semana. La casa estaba llena de muebles antiguos, vajillas finas y cuadros que seguramente valían más de lo que yo ganaba en un año. Mi horario era de lunes a sábado, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Desde el primer día, la señora me dijo que en su casa no toleraba descuidos y que todo debía quedar exactamente en su lugar. No me asustó. Yo era cuidadosa y además el sueldo era bueno. Las primeras semanas pasaron sin problemas. Me encargaba de limpiar los cuartos, preparar el desayuno y algunas veces acompañar a la señora al mercado de Polanco para cargar las bolsas. Todo parecía normal, hasta que un jueves, mientras estaba sacudiendo el estudio, la señora Patricia entró con el ceño fruncido. «Maribel, ¿has visto mi anillo de oro con esmeraldas?», preguntó, mirándome fijamente. Me quedé helada. Negué con la cabeza. «No, señora, no lo he visto. Lo tenía en el tocador ayer en la noche. Esta mañana ya no estaba». Me ofrecí a ayudarla a buscarlo, pero noté que sus ojos me seguían de una forma distinta, como si ya hubiera decidido algo. Pasamos media hora revisando cajones, el baño, hasta el cesto de ropa sucia. No apareció. Al día siguiente, cuando llegué, la señora estaba acompañada de un hombre con traje oscuro. Me lo presentó como el licenciado García, su abogado. «Maribel, esto es muy serio», dijo el licenciado, sacando una libreta. «La señora Patricia quiere recuperar su anillo. Dice que eres la única persona que tuvo acceso a la habitación». Sentí que me temblaban las piernas. Traté de explicar que jamás tocaría algo que no fuera mío, que revisaran mis cosas. Incluso vacié mi bolsa en la mesa. Llaves, monedero, celular, una libreta vieja. Nada más. El licenciado tomó nota y me dijo que lo mejor era cooperar para que no se levantara una denuncia. La señora Patricia no dijo nada, solo me observaba como si estuviera midiendo cada gesto. Esa noche no pude dormir. Pensaba en mi hija, en lo que pasaría si me acusaban formalmente. ¿Quién me daría trabajo después? ¿Cómo pagaría la renta? El sábado, cuando ya me iba, la señora me detuvo en la puerta. «Si tienes algo que decirme, Maribel, este es el momento. Podemos arreglarlo sin la policía». «No tengo nada que arreglar, señora. No robé nada», respondí, mirándola a los ojos. Ella suspiró y me dejó ir, pero su mirada me atravesó como cuchillo. El lunes siguiente, al llegar, encontré un patrullero afuera. El policía me pidió que lo acompañara para hacer unas preguntas. Me llevaron a la delegación, donde me informaron que la señora Patricia había levantado una denuncia por robo. El anillo, según ella, valía más de 200,000 pesos. Me interrogaron durante horas. Revisaron mis antecedentes, limpios, y mi domicilio. Por suerte, no encontraron nada, pero la mancha ya estaba ahí. Al salir, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Llamé a una amiga, Lucía, que trabaja como empleada en otra casa de la misma zona. Le conté todo. Ella me dijo algo que me encendió las alarmas. «Ten cuidado, Maribel. Esa señora ya hizo lo mismo con otra muchacha hace 2 años. Con esa pista fui a buscar a la ex empleada. Se llamaba Rosa
y vivía en un cuarto en Iztapalapa. Me contó que también la acusaron de robar una pulsera, que incluso pasó una noche detenida, pero que luego el caso se cayó por falta de pruebas. Nunca recuperó su empleo y hasta tuvo que irse a trabajar a otro estado. Me quedé pensando que quizá la señora Patricia usaba esas acusaciones como excusa para despedir a gente y quedarse con joyas supuestamente robadas para cobrarlas en el seguro. Decidí actuar. El miércoles, mientras la señora estaba en el mercado, fui al estudio, donde había una pequeña cámara de seguridad apuntando hacia la sala. Había visto que ella revisaba las grabaciones desde su laptop. Me arriesgué y conecté una memoria USB para copiar los últimos días de grabación. Esa noche, en casa, revisé los videos. Y ahí estaba. El viernes, después de que yo me fui, la señora Patricia entró a su cuarto, abrió el tocador y guardó algo pequeño en un joyero distinto: el anillo. Al día siguiente llevé la evidencia a la delegación. El policía que me había interrogado antes se quedó en silencio al ver el video. Me pidió una copia y me dijo que eso cambiaría las cosas. 2 semanas después, me citaron para informarme que el caso quedaba cerrado y que la denuncia en mi contra se archivaba. La señora Patricia nunca se presentó a declarar después de eso. No volví a poner un pie en esa casa. Conseguí trabajo en otro lugar, más modesto pero con gente que me respeta. Aprendí algo duro. En este trabajo, la confianza se gana con años, pero se pierde en segundos. Y que hay personas capaces de destruirte para proteger sus propios intereses. Yo tuve suerte. Salí limpia. Pero sé que no todas pueden decir lo mismo. Me llamo Rosa y trabajo como empleada doméstica desde que tengo 18 años. Ahorita ya voy para los 41 y si algo he aprendido es que cada casa tiene su propio carácter, como si las paredes absorbieran la forma de ser de quienes viven ahí. Algunas se sienten cálidas y otras se sienten frías, aunque estén llenas de muebles caros. Esta historia pasó hace un año, en la casa de la familia Landa, en una colonia privada de Querétaro. Era una de esas casas grandes, con fachada blanca, ventanales enormes y un silencio que se notaba incluso cuando había gente. Me contrataron para ayudar a una señora mayor, la mamá del señor Landa, que vivía con ellos. La señora casi no salía de su cuarto y yo me encargaba de la limpieza, la comida y de lavar la ropa de toda la familia. Mi cuarto de servicio estaba en la parte trasera de la casa, junto a la lavandería. Era pequeño. Una cama individual, un ropero viejo, una mesa y una ventana alta que apenas dejaba entrar luz. La puerta daba a un pasillo que conectaba con la cocina y siempre se cerraba por fuera con una chapa sencilla. Yo nunca ponía seguro desde adentro, no había razón para eso. Hasta aquella tarde. Era jueves y la familia había salido a una comida. Solo estábamos en la casa la señora mayor y yo. Después de servirle su sopa, me fui al cuarto a doblar ropa y ordenar mis cosas. Tenía planeado salir un rato al patio para colgar unas toallas, pero de pronto escuché un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado fuerte una puerta en la planta alta. No le di importancia. Pensé que tal vez el viento había movido algo. Seguí doblando, pero al cabo de unos minutos oí pasos. Eran pasos lentos, pesados, que bajaban por la escalera principal. Me asomé al pasillo. No vi a nadie, pero la puerta de la cocina estaba entornada, como si alguien hubiera pasado hace poco. Decidí ir a ver si la señora necesitaba algo. Crucé el pasillo, pero justo cuando iba a salir, escuché un chasquido metálico detrás de mí. Me giré y vi mi propia puerta cerrarse, sola. Me acerqué y, para mi sorpresa, la chapa estaba girada desde adentro. Intenté abrir, pero no cedía. No había llave puesta y sin embargo estaba bloqueada. «Señora», llamé en voz alta. No hubo respuesta. Fui hasta la cocina y de ahí a la sala. Vacías. Subí a la planta alta, recorrí las habitaciones. Todo estaba igual que cuando la familia salió. Lo raro fue que en el pasillo noté un olor extraño, como a metal húmedo, que venía de la habitación de huéspedes. Entré y sobre la mesa había un portafolio negro que no había visto antes. No soy curiosa, pero algo en mí quiso saber. Lo abrí un poco.
Dentro había fajos de billetes envueltos con ligas y sobre ellos un teléfono celular apagado. Sentí un escalofrío, pero lo cerré rápido. No quería problemas. Cuando bajé, el silencio era distinto. Caminé hacia mi cuarto y la puerta seguía cerrada. Empujé fuerte, golpeé con la palma, nada. Era como si alguien hubiera pasado un cerrojo que yo no tenía. «¿Hola?», grité, ya con nervios. «¿Hay alguien ahí?». El sonido que me respondió no fue una voz, sino el leve roce de algo metálico, como llaves moviéndose despacio. Vino desde dentro de mi propio cuarto. Me quedé quieta. El corazón me retumbaba en las orejas. No tenía sentido. El cuarto estaba vacío cuando salí. La única ventana era muy alta, imposible de alcanzar sin subir a la cama, y estaba cerrada. Decidí buscar un destornillador en la lavandería para forzar la chapa. Tardé apenas un minuto, pero al volver vi que la puerta ahora estaba entreabierta. No quise entrar de golpe, asomé primero la cabeza. Todo parecía igual, salvo que mi ropero estaba abierto y la ropa revuelta. Entré despacio, revisando con la vista cada rincón. No había nadie. Busqué bajo la cama, en el ropero, incluso detrás de la puerta. Nada. Pero sobre mi mesa encontré algo que no estaba antes, un pedazo de papel doblado. Lo abrí y leí una sola frase escrita con tinta azul. «No abras la boca». Sentí que las piernas me flaqueaban. Lo dejé sobre la mesa y salí de inmediato. Me fui directo al cuarto de la señora, pero estaba profundamente dormida en su sillón, con la televisión encendida. No podía haber sido ella. Me encerré en la cocina, esperando a que la familia volviera. Cuando lo hicieron, el señor Landa me vio pálida y preguntó si estaba enferma. No supe qué decir. No quería mencionar el papel ni el portafolio. Algo me decía que, si lo hacía, sería peor. Esa noche dormí con la puerta trabada con una silla, aunque apenas pegué ojo. Al día siguiente, cuando fui a limpiar la habitación de huéspedes, el portafolio ya no estaba. 2 semanas después, renuncié. Les dije que era por motivos personales. Nunca supe quién cerró mi cuarto por dentro, ni quién dejó el papel. Pero desde entonces, cuando entro a un cuarto de servicio, lo primero que reviso es que la chapa sea fácil de abrir, por dentro y por fuera. Porque en esta vida hay lugares donde no quieres quedarte encerrada y personas que pueden entrar y salir sin que las escuches. Me llamo Teresa y trabajo como empleada doméstica desde que tenía 17 años. Nunca me ha molestado limpiar, cocinar o planchar. Lo que siempre me ha dado miedo es meterme en la vida de las personas para las que trabajo. Aprendí rápido que, mientras menos sepas, mejor. Pero lo que me pasó en la casa de la familia Salazar fue imposible de ignorar. Y todavía me pregunto si algún día podré olvidarlo. Llegué a esa casa de la Colonia del Valle a finales de octubre, recomendada por una vecina que llevaba años trabajando ahí como cocinera. La señora Patricia, la dueña, me recibió amable, con esa voz dulce que usan las personas que están acostumbradas a dar órdenes disfrazadas de favores. El señor Jorge casi nunca estaba, según me dijo ella, porque tenía muchos negocios y viajaba seguido. La casa era grande, de 2 plantas, con un patio trasero que tenía piso de loseta y una bodega al fondo. Desde el primer día me dijeron que no entrara a la bodega, que era donde guardaban herramientas y cosas viejas. No me extrañó. En muchas casas hay lugares así, donde simplemente no debes meterte. Mis tareas eran las de siempre: limpiar habitaciones, lavar ropa, atender a los hijos cuando no estaban en la escuela. Los niños, 2 adolescentes, apenas me dirigían la palabra. El ambiente siempre era un poco frío, como si todos estuvieran guardando algo. El primer mes pasó sin problemas, hasta que una noche, un jueves, me pidieron quedarme más tarde para ayudar a preparar la casa para una reunión. Me quedé sola con la señora Patricia en la cocina, mientras ella daba órdenes rápidas por teléfono. Ya casi eran las 10 cuando escuché que un auto entraba al garaje. No era el coche del señor Jorge, era una camioneta negra, de esas que no llevan placas adelante. 4 hombres bajaron. No traían uniforme, pero su manera de moverse me hizo sentir que no eran simples amigos de la familia.
Llevaban cajas medianas y las metieron directo a la bodega del patio trasero. Yo estaba lavando trastes, pero podía verlos por la ventana. No me miraron, ni me hablaron. Esa noche, cuando terminé y me iba a ir, la señora Patricia me detuvo en la puerta. «Tere, necesito que mañana vengas más temprano. Y recuerda, lo que viste hoy, no lo viste». Me sonrió, pero sus ojos eran serios, fijos en los míos. No pregunté nada. A partir de entonces, cada viernes por la noche llegaban las mismas personas. A veces descargaban cajas, otras veces se llevaban bolsas negras grandes. Nunca me decían nada, pero yo lo escuchaba todo desde la cocina. Arrastre de cosas, portazos, murmullos en voz baja. Un día, mientras limpiaba el patio, vi que habían dejado una de las cajas mal cerrada junto a la bodega. Se me ocurrió acomodarla, pero cuando la moví, un olor metálico fuerte me golpeó. No quise abrirla más. Me temblaban las manos mientras regresaba la caja a su lugar. Ese mismo día, al mediodía, el señor Jorge llegó. No lo veía desde hacía semanas. Me llamó a la sala, cosa rara porque casi nunca me dirigía la palabra. «Tere, tú eres de confianza, ¿verdad?», me dijo, con voz suave pero con un tono que me heló. «Aquí nunca ha pasado nada. Y si pasa, no es asunto tuyo. ¿Entendiste?». Asentí. Esa noche, los ruidos fueron distintos. Ya no eran solo pasos o cajas arrastrándose. Escuché un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído, seguido de un quejido ahogado. Luego, silencio. Me quedé en la cocina sin atreverme a asomarme. Minutos después, oí cómo la llave giraba en la cerradura de la bodega. La señora Patricia entró, con guantes puestos y el rostro más pálido que nunca. Me vio de reojo. «Tere, tráeme el cloro y un par de toallas viejas». Mis piernas no me respondían bien, pero fui por lo que pidió. Cuando se lo llevé, se paró en la puerta de la bodega para recibirlo, sin dejarme mirar adentro. «Y recuerda, aquí nunca pasa nada». Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, mientras barría el patio, vi que la bodega estaba abierta. Adentro no había cajas, pero sí un par de tambos azules alineados contra la pared. No me acerqué. El olor a cloro impregnaba todo, como si alguien hubiera intentado borrar cualquier rastro. Pasaron los días y yo trabajaba con la misma rutina, pero ahora me sentía observada. Cada vez que llegaba la camioneta negra, yo me iba a la cocina y cerraba la puerta. Un viernes, mientras ellos estaban en la bodega, recibí una llamada en el teléfono de la casa. Era una voz masculina, desconocida. «Sabemos que trabajas ahí. Lo que escuches, no lo cuentes. Por tu bien». Me quedé muda. Cuando colgué, la señora Patricia estaba detrás de mí. «¿Quién era?», preguntó, como si ya supiera. «Se equivocaron de número», mentí. Ella sonrió de nuevo, esa sonrisa falsa que ya había aprendido a temer. Así me gusta. El miedo creció hasta volverse insoportable. Empecé a pensar en renunciar, pero no es fácil cuando dependes del sueldo y no tienes a dónde ir. Cada semana, los ruidos en la bodega parecían más violentos. Cosas que se caían, golpes secos, incluso un grito que se cortó de golpe. Yo me decía que no era mi problema, pero sabía que al quedarme me estaba convirtiendo en parte de algo mucho más grande. La gota que derramó el vaso fue una noche que me pidieron quedarme para limpiar después de una reunión. Cuando bajé al patio, vi que la tapa de uno de los tambos estaba mal puesta. Algo dentro goteaba un líquido oscuro que se mezclaba con el agua del trapeador. No aguanté más. Al día siguiente, inventé que mi madre estaba enferma y que debía irme al pueblo por tiempo indefinido. No intentaron retenerme, pero la señora Patricia me acompañó hasta la puerta. «Buena suerte, Tere. Y recuerda, lo que viste aquí, nunca lo viste». Me fui sin mirar atrás, con la maleta en la mano y la certeza de que, aunque no había visto nada, había escuchado lo suficiente para saber que si hablaba, no viviría para contarlo.